Así es que este asunto aquí, a ver, aquí están lucecitas. Nada que hacer. Bueno, entonces, el tema de hoy yo quise relacionarlo con la fiesta del día de mañana. El día de mañana una fiesta muy especial y el día sábado una fiesta que de alguna manera se termina relacionando con nuestro curso por obvias razones. Es la fiesta del Inmaculado Corazón de María. La Iglesia, de una manera muy sabia, siempre quiso colocar estas dos fiestas juntas. Está el viernes el Sagrado Corazón y el sábado Inmaculado Corazón de María. Inclusive muchos santos en la historia de la Iglesia se referían a estas devociones como si fueran una sola. Los Sagrados Corazones de Jesús y de María. O sea, está la unidad de voluntades, de deseos, de quereres, de pensamientos de nuestro Señor Jesucristo con la Santísima Virgen que se consideran en esa unidad de corazones. Nosotros sabemos que el corazón, lenguaje bíblico, bueno, y no solo bíblico, si vamos a hacer un recorrido antropológico por muchas culturas en la antigüedad, nos vamos a dar cuenta de que el corazón es indispensable a la hora de transmitir el deseo de yo entregar mi voluntad, de dar todo de mí. Lo más profundo está ahí simbolizado en el corazón. Inclusive, tribus antropófagas y bárbaras de la antigüedad, el ofrecimiento de los ofrecimientos más valiosos que le hacían a los dioses era el corazón, ¿no? Precisamente porque termina siendo como que la semilla, el cerne de la persona humana. Entonces, hablando del corazón de Jesús, hay que hablar del corazón de María. Todo en nuestro Señor es adorable. Se tiene devoción, la famosa devoción a la sangre de Cristo. Los cabellos de nuestro Señor, preciosísimos. La voz de nuestro Señor. Si la sombra de los apóstoles curaba, por Dios, ¿qué sería la voz de nuestro Señor? Paren aguas, y las aguas se calmaban. Así de sencillo. Es la misma voz que nosotros leemos. Escuchen la analogía, es la misma voz que nosotros leemos en el protoevangelio, en el Génesis, cuando Dios manda a que se haga la luz, a que se pueda poblar la tierra, las plantas germinen. Esa voz de Él, que es creadora, es una voz que también es sanadora. Y esa voz se hace cercana a nosotros en el momento de la encarnación y de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una voz que tiene, obviamente, que tiene toda la capacidad de modificar la creación, no hablar de alterarla, sino más bien de perfeccionarla, porque eso termina siendo un milagro. El milagro, el portento o el signo no es propiamente una alteración del orden natural, sino una perfección del orden natural, para verlo desde un lado mucho más sobrenatural. Entonces, todo en nuestro Señor es adorable. Hay se me olvida el autor, un poema muy bonito que escribe, o más bien escribe muy poéticamente al respecto de nuestro Señor, y describe, por ejemplo, cómo el cabello de nuestro Señor se movía con el viento cuando iba caminando para lo alto del monte Las Bienaventuranzas. Y entonces los apóstoles, unos más entusiasmados y más animados que otros, veían a nuestro Señor y veían cómo se movía ese cabello de nuestro Señor, y decían, es que aquí hay algo que es particular, o sea, este hombre no es normal. Pues obviamente rompe todos los esquemas. Al igual que viendo a Nuestra Señora pequeñita en el templo, una niña de 13, 14 años sirviendo en el templo, cuando infelizmente no se presentaba la envidia de otras niñas, porque seguramente también aparecía por ahí el gusano roedor de la envidia. Pero quien tenía admiración y veía a Nuestra Señora veía que era un personaje singular. O sea, esta niña tiene algo que es un no sé qué, no sé dónde, que nadie más lo tiene. Por eso es que Nuestra Señora, naturalmente hablando, se convirtió en el mejor partido de la región y de la época. Obviamente Nuestra Señora, en su belleza castísima, era admirada y atraía, pero atraía con un encanto que tocaba ya en lo sobrenatural, porque obviamente había sido aquella criatura escogida desde siempre para ser la madre de Dios. Entonces, contemplar los cabellos de Nuestra Señora, etcétera, es una maravilla, pues, naturalmente encantador. Y este escritor decía al respecto de nuestro Señor, bueno, hablando de su voz, decía, si es una voz que es capaz de crear, es capaz de curar, es capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza, o sea, es la voz por excelencia,
el caminar de nuestro Señor. O sea, a la hora de hablar de elegancia, de hablar de protocolo, de hablar de distinción, nuestro Señor Jesucristo. Primero Dios, pero además de eso, la naturaleza humana de nuestro Señor, Él tenía en su sangre, por su sangre corría la misma sangre que corría por las venas del rey David. La nobleza y la monarquía estaba presente en la naturaleza humana. En su ascendencia, nuestro Señor tenía la sangre o el linaje de David. Entonces, todo naturalmente hablando, las partes de las uñas de nuestro Señor son adorables, obviamente. Por eso es que nosotros adoramos la Santa Cruz también. El instrumento de la redención es verdad, pero esa madera, que hubiera podido ser cualquier madera, esa madera del leño de la cruz, se bañó con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se torna adorable y por eso la adoramos el día viernes, porque es la cruz que nos trajo la salvación. Y así, el Santo Sudario de Turín, etcétera, son reliquias invaluables porque tocaron en algo de nuestro Señor Jesucristo o están impregnados de algo de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, digamos que esta sería una de las tantas razones teológicas y antropológicas por las cuales nosotros debemos de prestarle un culto especialísimo al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, sobre el Inmaculado Corazón de María, tengo algunas consideraciones muy bonitas que yo quiero irlas desarrollando con ustedes y que son varios aspectos que envuelven ese corazón de Nuestra Señora, porque cuando hablamos del Inmaculado Corazón de María, hablamos, perdón, yo voy a ir aquí dando entrada a los que aquí van llegando, por aquí van llegando. Hola, Luisa. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos del Inmaculado Corazón de María, buenas noches. Estamos hablando de Nuestra Señora como Madre amorosa, de Nuestra Señora como Madre consoladora, de Nuestra Señora como educadora, de Nuestra Señora como médica y de Nuestra Señora como compasiva. Eso solo para tomar en consideración algunos puntos relacionados dentro de todo ese abanico de perfecciones, maravillas de ese universo llamado María. Que recordemos, esto es muy interesante tenerlo siempre presente, así como Dios quiso entregarle al hombre un paraíso en el cual el hombre se podía deleitar con las maravillas propias a su naturaleza, el paraíso terrenal, Dios quiso también un paraíso para sí. Y cuando Él considera a Nuestra Señora como Madre de toda la eternidad, es un paraíso que Él tiene para congraciarse, para deleitarse. Eso es Nuestra Señora, un paraíso. Entonces, dentro de todo ese paraíso de maravillas, podemos considerar a Nuestra Señora como Madre amorosa, consoladora, educadora, mediadora y compasiva. Bueno. Y siguen llegando, bienvenidos todos. Los que quieran activar la cámara y me dan a mí como más confianza. Yo sé que están ahí. Se activa la cámara. Bueno, entonces, aunque la concepción de nuestro Señor Jesucristo se realiza por obra del Espíritu Santo, pasó obviamente por las fases de la gestación y un parto que no es el mismo que el parto que normalmente tienen las madres. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora tenemos que considerar un privilegio especialísimo. María es virgen antes, durante y después del parto. ¿Está bien? Pero hay algo muy bonito que aquí empieza a involucrar el corazón de Jesús con el corazón de María. Entonces, admirablemente ese corazón de María dio su sangre y su vida a ese niño que empezó a formarse en el vientre de Nuestra Señora. O sea, era solo el corazón de María y era solo la sangre de Nuestra Señora la que iba enriqueciendo esa criatura que iba formándose en su vientre. Por lo tanto, esa sangre que va circulando en ese niño es la sangre de Nuestra Señora. Es bonito porque el primer contacto de los corazones, del corazón de Jesús, y podríamos decir, Sagrado Corazoncito del Niño Jesús. Yo nunca he visto una advocación, pero seguramente hay por ahí debe existir, pues ya no me voy a ganar yo los créditos, pero debe existir por ahí, Sagrado Corazoncito de Jesús, el Niño Jesús pequeñito con su corazón ahí. Inclusive había una interpretación al respecto de una de imágenes del pesebre, una pintura del pesebre al óleo, donde el Niño Jesús está en la cunita, pues está ahí en la pajita recostado donde lo puso Nuestra Señora con sus pañales. Se acercan, no es histórico, ya les voy a decir por qué, se acercan ahí los Reyes Magos
Los Reyes Magos seguramente, ya en el plano histórico, no visitaron al Niño Dios ahí, en el portal de Belén, sino que ya la Sagrada Familia estaba ubicada en otro lugar. Pero bueno, el cuadro, normalmente los cuadros los representamos así. Los Reyes Magos llegan ahí a la gruta de Belén. Y el niño, cuando están los tres Reyes Magos ahí viéndolo a él, pues imagínense el encanto de ellos viendo semejante criatura. Está el Niño Dios con los brazos abiertos como en cruz. Y es muy bonito porque la interpretación de ese cuadro es que nuestro Señor desde el primer momento, obviamente el primer momento de su nacimiento, Él ya tenía una conciencia muy especial al respecto del sacrificio del Calvario. O sea, como en su vida, en su vocación estaba asociada de manera especialísima al sufrimiento y al dolor por el sacrificio del Calvario. Y ahí entonces Él deja ver su corazón a esos tres Reyes Magos, que es muy bonito también porque el corazón de Jesús normalmente está asociado también a ese sufrimiento, al auge del sufrimiento que tuvo en lo alto de la cruz. Claro, cuando la lanza de Longinos atraviesa el costado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese corazón que está ahí desde niño presente en nuestro Señor y que tiene un símbolo especial con la vocación de Él como Cordero de Dios, o sea, aquel que se da como sacrificio en reparación por todos los pecados, ese corazón está presente ahí, está presente en el momento en que se pierde en el templo, obviamente porque es la voluntad de nuestro Señor simbolizada ahí, en la discusión con los doctores de la ley, y en todos los momentos ahí está la voluntad de nuestro Señor simbolizada por ese corazón. Entonces, ese corazón, ¿cómo se consolida su formación naturalmente hablando en el vientre de Nuestra Señora? Pues con la sangre de la Santísima Virgen. Entonces, una comunicación de corazón a corazón. Pero entonces la maternidad de Nuestra Señora no se limita a ese proceso pues biológico de la generación, que se da durante los 9 meses, sino que también Nuestra Señora contribuye al crecimiento y al desarrollo espiritual, esto es muy bonito, espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Que no crean que cuando llegaron ahí los Reyes Magos, nuestro Señor de 1 añito o 2 añitos ya pues empezó a hablar fluido y les hablaba de las escrituras. No, pues eso es algo que, no sé si la palabra, de pronto ustedes encuentran otra palabra más adecuada, pero quedaría un poco grotesco ver a nuestro Señor pues en la más tierna edad, donde no es común verlo disertar o dar una conferencia, pues empezar a hablar. Eso es más bien un poco chocante. Fue un desarrollo normal y natural. Pero la formación de Nuestra Señora para con el niño Jesús, para con el Sagrado Corazón de Jesús, porque el Sagrado Corazón de Jesús es donde se van formando todos esos sentimientos, donde se va fortaleciendo la voluntad y lo más íntimo de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí obviamente en esa formación está Nuestra Señora como educadora, porque inclusive la inteligencia de nuestro Señor también tuvo un desenvolvimiento y Él crecía, ¿no? Y Él crecía, Él iba creciendo en gracia y santidad. En gracia y santidad, eso habría que saberlo leer, no es que no tuvo ya toda la gracia desde el inicio, o estamos hablando de Dios, es el creador de la gracia. Otra cosa es que la manifestación de la gracia y de la santidad se va dando poco a poco, obviamente, porque no puede hacer no puede hacer un crecimiento rutilante o instantáneo, no, era fruto de un proceder normal de las cosas. Al lado de Nuestra Señora, al lado de San José, se iba alimentando y se iba enriqueciendo. Entonces ya vemos que aquí hay un papel de Nuestra Señora, que esa maternidad no se limita a ese proceso biológico, sino que va más allá. Crecimiento y desarrollo intelectual y espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vamos viendo y va quedando claro implícitamente como el corazón de María con el corazón de Jesús están unidos. Sí queda más o menos claro, ¿cierto? ¿O queda claro? Más o menos o queda claro. Yo tengo mi agua por acá, me disculpan. Recuerden que ustedes pueden preguntar lo que quieran, yo respondo lo que pueda. Bueno, entonces, la educación, oído, porque esto es algo que a veces a los padres de familia no les queda como muy claro, ¿no? La educación es una prolongación de la procreación, ¿no? A veces la madre o el padre creen que eso es suficiente con traerlos a la vida y darles cierto alimento físico. No, viene la educación, es un elemento fundamental que acompaña y prolonga la procreación. Porque así como dentro del matrimonio se busca santificar a los cónyuges,
La finalidad del matrimonio entonces es que ella se santifique y que yo me santifique junto con ella. Por eso es que es una sola carne, una sola carne es una sola carne para santificarse. Cuando ya hay prole en el matrimonio, o sea que un matrimonio por no tener prole no deja de ser matrimonio. En el matrimonio normalmente hay prole. Entonces, habiendo prole, la vocación de papá y mamá tiene una amplitud mayor y tiene una responsabilidad también mucho más amplia. Por eso entonces es que la educación es una prolongación de la procreación. Y el corazón de María, o sea, lo más que hay de cerne, el cerne de Nuestra Señora, educó el corazón de Jesús. Le enseñó a comer, le enseñó a hablar, le enseñó a rezar, le enseñó a leer, le enseñó a comportarse en familia. Uno diría, entonces nuestro suegro era un mal creado, no, jamás. Caprichoso, jamás. Otra cosa es que él como una esponjita, lo que dicen de todos los niños, ¿no? Que los niños son una esponjita. Nuestro suegro siendo una esponjita, iba asimilando esa educación, o sea, ese desbordamiento de formación que le daba Nuestra Señora y que le daba San José, él iba asumiendo y en función de eso, miren lo que voy a decir, coloquen entre comillas, como pretexto, nuestro Señor Jesucristo iba asumiendo esas enseñanzas para poder manifestarse al mundo. Algo sencillo, simple y lo más natural, el comer. O sea, tiene naturaleza humana nuestro Señor, pues claro, comía, obviamente comía. ¿Cuál es la manera ejemplar de comer? La manera ejemplar de sentarse a una mesa. La manera ejemplar de mantener una conversación en la mesa. Cuando estamos en familia, cuando tenemos invitados, ponga a nuestro Señor Jesucristo ahí como niño, póngalo como adolescente, póngalo como adulto y es el modelo perfecto. Cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana, todo lo que él puede transmitir y lo que él puede comunicar a través de esa naturaleza humana es perfecto, perfectísimo. Y es un acto común, cotidiano, corriente, comer. Ahora, Nuestra Señora cuando le enseña a nuestro Señor Jesucristo a comer, le enseña de la manera más perfecta. Por lo tanto, siendo Él Dios, Él aprende de la manera más perfecta. Entonces, ¿cómo va a comer? De la manera más perfecta. ¿Me hago entender? Para que vean esa ligación tan interesante entre la enseñanza perfecta de Nuestra Señora, perfecta, perfectísima, por ser una criatura singular y haber sido escogida desde siempre para ser la Madre de Dios. Le enseña a comer a Él de una manera perfecta, Él aprende de una manera perfecta y come de una manera perfecta. Y eso para hablar de lo más banal, por decir así, aunque sería encantador. Yo me acuerdo que me leí una historia de Francia. La historia de Francia es muy interesante. Bossuet escribe tiene sus memorias al respecto de toda la vida en la corte de Francia y tal. Y en medio de todas las cosas él empieza a contar cómo Luis XIV, el Rey Sol, abría el palacio en Francia, en París, abría el palacio el fin de semana y la gente de común, el vulgo, podía visitar el palacio sin ningún problema. O sea, podía entrar a todo lado. De tal manera podía entrar a cualquier lado que muchas veces las camas de los nobles en el reino servían de lugar para dar a luz. Así de sencillo. Imagino que era un fin de semana ahí pues que entraba todo el mundo. Obviamente, guardando las debidas proporciones de lo que podría ser hoy, si nos van a abrir, no sé, el Palacio de Buckingham para que entremos, o para que entre todo el mundo un fin de semana, yo creo que la historia sería un poco diferente. La cultura en Francia era un poco diferente en esa época. Entonces, miren lo interesante y lo impactante que era la presencia de un hombre como Luis XIV, el Rey Sol, por algo le llamaban el Rey Sol. Pues el Rey Sol se sentaba a desayunar y la gente hacía público para verlo comer el desayuno. Y especialmente Bossuet dice ahí que la manera ejemplar con la que el rey se comía el huevo. O sea, una idea, una cosa tan sencilla. Y cuando uno ve la vajilla, las vajillas francesas, obviamente, o una vajilla Limoges, etcétera, uno ve que tienen el pocillito así, no sé el nombre técnico cuál es dentro de la vajilla, para colocar el huevo cocido. Normalmente uno le da arriba, y empieza a quitarle la cáscara, ¿no? Ahí, ¿qué pasó aquí? Perdón, no sé si se fue la emisión en... Ah, no. Les voy a poner a ustedes aquí a ver si...
Si pueden visualizar si pueden visualizar aquí, si pueden visualizar en YouTube, y si se está escuchando en YouTube, ustedes me ayudan a confirmar. Yo les mandé ahí el chat de Meet, el link, a ver si alguien puede mirar, por favor. A ver si se está escuchando. Yo estoy transmitiendo ahí en vivo. Si se está escuchando o no. Camilo dice que la emisión en directo no está disponible. Tan particular. ¿Qué será? A ver, voy a poner otra acá. Voy a ponerles otro link acá. Ay, se me fue esto para otro lado. Perdón. Yo creo que este es... Ah, ya, yo creo que es este otro link. A ver, este otro link. Me confirman, por favor. Sí, ese sí. Ese sí, ¿no? Sí. Listo. Bueno, gracias. ¿En qué íbamos entonces? Ah, que el rey estaba partiendo el huevo. Entonces, de hecho, es una manera tan magistral, pues yo no sé, a mí además que el huevo cocido no es que me llame mucho la atención, pero bueno, o sea, si una persona logra atraer tanto con un acto tan simple como el de comer, pues que termina siendo encantador, o sea, la gente hacía prácticamente fila para poderlo ver, y él quería compartir con el pueblo de tal manera que se mostraba en esos actos íntimos, comer, lo más simple y cotidiano. Bueno, atraía y era encantador. Ahora, ni qué decir de lo que era una cena, un desayuno, un almuerzo en la Sagrada Familia, o sea, ahí no hay Luis XIV, o sea, no hay nada. Pobrecito Luis XIV, no sé si tendría lugar en esa mesa. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, está la Santísima Virgen y está San José, o sea, un cuadro absolutamente encantador. Pero fruto de qué? Que esta educación, y esto es muy importante también, lástima que esto no se considere en los colegios, y en muy, bueno, yo no conozco, no voy a decir que no, porque no conozco todos los colegios, pero en un colegio católico que se consideren las normas de urbanidad, la ética y el comportamiento de los niños en el colegio de acuerdo a estos principios que están relacionados con la vida espiritual. Porque si un comer en la Sagrada Familia era encantador, era por el hecho de que estamos hablando de la Santísima Virgen, de un San José y de un nuestro Señor Jesucristo, donde el alma, de alguna manera, transmite o se transmite, se vislumbra el alma, la calidad del alma, la envergadura del alma a través de esos actos cotidianos. Entonces, vamos viendo lo que significa hablar de la educación de Nuestra Señora al Niño Jesús. Le enseña a hablar, a rezar, a leer, a comportarse en sociedad, claro, a cómo recibir las personas, etcétera. Algún día, por ejemplo, que el Niño Jesús le pida a Nuestra Señora para salir a jugar con San Juan Bautista, no sé, con otros más que tenía cierta intimidad ahí en Nazaret, y Nuestra Señora le dice que no. O sea, es Dios que le está pidiendo para salir a jugar con... No, no sale, ¿por qué? Porque está tarde, porque está haciendo frío y se puede enfermar. Imaginen la preocupación de Nuestra Señora para cuidar a ese tesoro que tiene en las manos, que era el Niño Jesús. Impresionante. O sea, en esos detalles entraba también en ella un acto de virtud, porque no solamente ella hacía algo bueno, sino que ella hacía lo mejor. Y cuando nuestro Señor pedía ese permiso, como manera de ejemplo, cuando nuestro Señor pide ese permiso para Nuestra Señora de poder salir, está pidiendo, está dándole a ella una oportunidad para crecer en gracia y santidad por un acto sencillo, pero que como madre, preocupándose por el bien de esa criatura, Nuestra Señora va a crecer obviamente en gracia y santidad. Entonces, ahí hay una pequeña luz al respecto de lo que es la educación de Nuestra Señora para con el Niño Jesús. Nuestra Señora es Madre de Dios Teotocos, porque engendró y dio luz a su Hijo y porque lo acompañó en su crecimiento humano. Entonces, no solamente madre ya, no, en su crecimiento humano. Nuestro Señor Jesucristo para nosotros es claro que es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero como hombre tenía necesidades, esas necesidades, ya les decía yo, es una necesidad relativa y no absoluta, esas necesidades relativas de tener educadores. Y por eso entonces aparece el papel de Nuestra Señora y el papel de San José. Por eso es que él viene y se educa en una familia, en una iglesia doméstica. Bueno,
Y el Evangelio de San Lucas es de una manera muy particular atento a ese periodo de la infancia y narra que Jesús en Nazaret estaba sujeto, y eso lo dice el textualmente, Lucas capítulo 2, versículo 51. Si lo tienen por ahí lo van a encontrar. Dice Lucas, Jesús, el niño, pues Jesús estaba sujeto a José y a María. Ese sujeto tiene una lectura ¿en qué línea? En esa línea, de que está siendo formado, está siendo educado por Nuestra Señora y por San José. Entonces, específicamente Nuestra Señora como educadora. Miren que todo esto se va desprendiendo de el Inmaculado Corazón de María. O sea, es una manera de conocer las bellezas del Inmaculado Corazón de María a través de esas acciones que Nuestra Señora realiza para con el divino niño Jesús. Los dones especialísimos de Nuestra Señora obviamente la hacían apta a ella para desempeñar la misión de madre y de educadora. Y en las circunstancias de cada día, nuestro Señor Jesucristo podía encontrar en ella un modelo para imitar, un ejemplo de amor a Dios y a los hermanos. Esto es muy interesante, porque entonces empieza a dar algunos parámetros al respecto de lo que tiene que ser una mamá y tiene que ser un papá en la casa. La primera idea que un niño tiene, que una criaturita, que un bebé tiene, de Dios, la tiene a través de la figura paterna y materna en la casa. Por eso es que las maravillas que nos permite evidenciar la biología de que un hombre con una mujer son los únicos capaces de procrear y de conformar una familia, por eso es un asunto antropológico, esto no es, digamos, solamente un tema moral, cultural, no, biológicamente está consagrado. Es porque el hombre y la mujer en el hogar complementan dentro del niño esa primera visión que tienen de lo sobrenatural y de lo trascendente. Algo así a manera de unos binoculares, no sé, unos lentes muy potentes. Papá y mamá. Entonces, cuando papá y mamá se colocan en el panorama del niño, el niño empieza a comprender ya las realidades sobrenaturales. Es bonito porque eso le da a la vocación de papá y mamá, a la vocación del matrimonio, le da una prolongación mucho más amplia al respecto de su responsabilidad en la educación de la prole. Y eso mismo obviamente sucedía con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor se convierte en un modelo para imitar y un ejemplo de amor a Dios y a los hermanos. Y uno ve, a veces la niña ve a la mamá caminar y va y camina como la mamá. Cositas sencillas. O el niño ve al papá o la niña ve al papá y hace las cosas como hace el papá, entonces le enseña a comer y ella empieza a comer. Y se empiezan a asemejar inclusive en esos actos cotidianos. San José, obviamente, como padre, también cooperó con Nuestra Señora para que esa casa de Nazaret fuera el ambiente más favorable al crecimiento y a una madurez personal del Salvador. Cuando yo digo madurez personal, me refiero a la persona, pero si estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cómo hablar de la madurez de la segunda persona de la Santísima Trinidad? Por eso hay que saberlo leer. O sea, absolutamente hablando, no había una necesidad de la persona de nuestro Señor para madurar. Es que hay una manifestación de esa madurez. Entonces eso como que va sacándolo a la luz, al relieve, el contacto que tiene el niño Jesús con San José y con Nuestra Señora. San José, por ejemplo, lo lleva al taller. ¿Cuántas veces no lo habrá tenido en el taller? Seguramente lo formó en el oficio de carpintero. Entonces, San José inserta a Nuestro Señor Jesucristo en el mundo del trabajo, en el mundo de la vida social. San José tenía que ir a hacer una diligencia, dejaba al niño Jesús ahí, atendiendo el taller, y las personas llegaban al taller a preguntar por José. O sea, si había un carpintero espectacular en kilómetros, en millas a la redonda, era San José. Tanto así que los evangelistas se refieren a él como el carpintero. Y muchos en Nazaret dicen, ese no es el hijo del carpintero, ni siquiera de José. Porque casi que antes que José, el oficio de carpintero era por excelencia el que ejercía José. O sea, era un carpintero espectacular. Si no me equivoco, la misma Ana Catalina de Emmerich, creo que es Ana Catalina de Emmerich, que habla cuando Lucas está recorriendo los diferentes lugares para ir recopilando datos para su evangelio, se hospeda en un lugar y en ese lugar le dicen, aquí tenemos una habitación que es la habitación, pues, diríamos hoy la suite.
y nada más y nada menos la suite estaba adornada y estaba adecuada con muebles que habían sido hechos por San José, o sea que eran los muebles, o sea, lo que había ahí era lo mejor del trabajo artesanal, porque San José cuando trabajaba la carpintería trabajaba con amor de Dios, y trabajando con amor de Dios le sale más deliciosa la torta a la mamá, hace uno mejor el deporte, inclusive las tareas salen mucho más interesantes y más profundas, porque el amor de Dios transforma las acciones. Y si el amor de Dios transforma las acciones, ¿cómo transformaría el actuar de Nuestra Señora y de San José? O sea, dice uno, ¿cómo me imagino yo la casa de Nazaret? Nuestra Señora era la encargada de organizar. ¿Cómo era el almuerzo? Nuestra Señora era la encargada de preparar los platos. ¿Celebraban o no los cumpleaños? ¿Cómo habrá sido esa primera, yo no sé, los judíos, en la época, pues por lo menos, una primera torta que nuestra Señora le haya hecho al niño Jesús de dátiles o de cualquier cosa así, de, ¿cómo se llama? De unas brevas, cualquier cosita así, seguro que era la mejor torta de la historia, con el mejor vino conseguido por San José, etcétera, etcétera, porque esas acciones están alimentadas con el amor de Dios, ¿está bien? Entonces todos esos oficios y esa cotidianidad de la Sagrada Familia terminan siendo actos del Inmaculado, una proyección del Inmaculado Corazón de María que va formando y conformando a nuestro Señor Jesucristo y su Sagrado Corazón. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Listo. Bueno, entonces continuamos. Entonces Nuestra Señora, junto con San José, introduce también a nuestro Señor Jesucristo en los ritos y en todas las prescripciones de Moisés y del Antiguo Testamento. Miren qué importante esto, o sea, aquí no es solamente a que usted trabaje, mi hijo, y consiga plata para que sea alguien en la vida. Eso a veces escucha uno por ahí, se vuelve muy cotidiano en las familias. Trabaje mi hijo, trabaje mi hija, diciéndole al niño o diciéndole a la niña. No, aquí la formación, miren que este elemento es muy importante. San José y Nuestra Señora van a introducir a nuestro Señor Jesucristo en los ritos y en las prescripciones de Moisés. ¿Eso qué significa? Lo van a introducir en la vida espiritual. Ay, que lo que primero que cantó un niño, ay, tan bello, miren cómo está cantando la música de moda, la canción de moda, y no sabe la de María. Pues, así de sencillo. Llega el niño de 5 o 6 años a la iglesia totalmente despistado, le canta cualquier canción de no sé quién, pero no le hace una oración ni siquiera la del Padre Nuestro, porque papá y mamá no tuvieron en cuenta este papel primordial en la formación espiritual. Todos esos elementos del Antiguo Testamento, los profetas, la historia del pueblo de Israel, a rezar los salmos, a cantar, seguramente necesita tener una voz, o sea, afinadísima. Queda claro que cuando nuestro Señor Jesucristo sale de la última cena, salen cantando los salmos. Y hasta hoy, digamos que no la comunidad judía, pero algunos hebreos, digamos hoy por hoy, cantan las oraciones. Y la música está muy ligada a la espiritualidad del pueblo hebreo. Nosotros vamos a considerar en el Antiguo Testamento un rey David, ¿no? Toca el arpa y él es compositor, porque es que esto eran cantados, los salmos eran cantados. Entonces le enseña a cantar, ¿no? Habrá sido ella o habrá sido San José. Le enseñaron a cantar los salmos. Toda la historia del pueblo de Israel. De San José, de Nuestra Señora y de San José, nuestro Señor Jesucristo aprende a frecuentar la sinagoga y a realizar esa famosa peregrinación anual a Jerusalén por la Pascua. Todo esto, formación espiritual. Nuestra Señora entonces empieza a detallar algunos elementos como que de mayor realce en nuestro Señor Jesucristo. La capacidad de Él para comunicarse con los otros. Obvio, nuestro Señor tenía que ser en su vida pública un orador. Entonces ella va explotando de una manera más especial esos dones naturales de nuestro Señor en función de la vocación que Él va a ejercer. Nuestra Señora entonces garantiza también esas condiciones favorables para que se puedan realizar todos esos dinamismos y esos valores esenciales del crecimiento de nuestro Señor. Todo lo que significa naturaleza, unido a la moral y al desarrollo moral y ético de nuestro Señor, ahí está Nuestra Señora como educadora. Pero no tanto que lo sentara al niño Jesús y le diera un catecismo o lo mandara a la sinagoga ya a que lo forme el fariseo no sé qué, no, nada de eso. Era especialmente con el ejemplo, porque viendo a Nuestra Señora y viendo a San José,
nuestro Señor como una esponjita se iba impregnando de esas maravillas de la casa de Nazaret. Nuestra Señora obviamente le da siempre una orientación más que positiva, superlativa a nuestro Señor, sin necesidad de corregir. Eso es interesante. Así no se hace. No, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un poco complejo para nosotros entender eso. Es que nuestra Señora le está hablando a Dios. Entonces el hecho de corregir, tenemos que tratar de adecuarlo en nuestra cabeza, porque a veces humanizamos tanto a nuestro Señor que se diluye la divinidad. Y da pena a veces, da pena siempre. Da pena siempre escuchar a veces, o sea, de vez en cuando, en algunos lugares, por religiosos o por clérigos o por personas que se dicen muy conocedoras y muy doctas de la historia de Jesús o de la teología, humanizar a nuestro Señor de tal manera, no es que Él es tan cercano a nosotros, pues que la divinidad se diluye. Eso es una herejía ya, digamos, superada por la Iglesia hace mucho, pero aparecen unos que otros por ahí levantando de nuevo esa bandera. No. Está la humanidad de nuestro Señor, pero es una humanidad santísima, unida hipostáticamente a la naturaleza divina y a la persona divina. Entonces, nuestra Señora le da una orientación siempre positiva a nuestro Señor, sin necesidad de corregir. Y solo ayuda a Jesús a crecer. Y eso lo encontramos claramente en Lucas, no tengo aquí la Sagrada Escritura, Lucas capítulo 2, versículo 52. Él crecía en sabiduría, en edad y en gracia. ¿Sí ven? Entonces es un crecimiento de manifestación. Él se va manifestando en la medida en que Nuestra Señora le va dando la formación para que Él pueda reflejar. ¿Sí? Es un proceso muy bonito. Y se forma para su misión, para su vocación. Porque claro, papá y mamá tienen esa vocación indispensable de formar a sus hijos en función de la vocación, vocare, llamado. ¿Para qué Dios lo tiene usted aquí? Lo tiene usted para vender periódicos, lo tiene usted para ir a la luna, lo tiene para dirigir un país, pero dentro de esa venta de periódicos, viaje al espacio o dirigir un país, lo quiere santo. Vocación general, la santidad. Vocación particular, como médico, como ya profesional, lo que sea. Nuestra Señora y San José entonces son modelos de todos los educadores. O sea, educador en la casa, educador que termina siendo un transformador, porque Santo Tomás de Aquino, más que hablar de educare, habla de transformare, transformatio, transformar, porque es convertir del bruto, de lo bruto. Por eso uno dice una piedra en bruto. Bruta, bruto, es una palabra que se utiliza en la filosofía también. Carencia de razón o errancia en el proceder. Ese bruto, la piedra bruta, obviamente que se puede purificar, se puede pulir, ¿a través de qué? De la educación. Entonces la educación transforma, porque una piedra bruta o una piedra trabajada, una piedra preciosa que ya se pueden gastar en un anillo, la diferencia esa es la diferencia entre el hombre que no tiene formación y el hombre que tiene formación. Ahora, la experiencia educadora es un punto de referencia que es seguro para los padres cristianos, está como punto seguro en Nuestra Señora. Así están llamados todos los padres cristianos. Y aunque fue Nuestra Señora quien introdujo a nuestro Señor Jesucristo en la cultura y en las tradiciones del pueblo de Israel, es Él, muy interesante, es Él quien le revele a Nuestra Señora su plena conciencia de ser el Hijo de Dios, siguiendo la voluntad del Padre. Muy interesante, la vocación se desdobla a partir de la formación de Nuestra Señora, pero llega un momento en que ya esa formación no viene de Nuestra Señora, sino que de nuestro Señor Jesucristo redunda para Nuestra Señora. Como que esos frutos que sembró Nuestra Señora durante cierto periodo se devuelven para ella también en materia de formación y de transformación. Obvio, porque si hablamos nosotros de una discípula perfecta en Nuestra Señora, entonces ya pasa de ser educadora a ser educada y a ser santificada por nuestro Señor. ¿En qué momento se da eso? Yo nunca lo he leído. No sabría identificar un momento cronológico en la vida de nuestro Señor. Pero no sé si me entienden el raciocinio. Nuestra Señora forma como educadora a nuestro Señor Jesucristo y el mismo San José. Pero llega un momento en que ese proceso se revierte y Nuestra Señora empieza a cosechar en nuestro Señor Jesucristo lo que ella había sembrado y se enriquece con lo que nuestro Señor Jesucristo le revela sobre la voluntad del Padre en Él a través de su vocación. Entonces, de maestra de su Hijo, Nuestra Señora se convierte en discípula.
Nuestro Señor Jesucristo entonces emplea los años más floridos de su vida educando ¿a quién? A Nuestra Señora y a San José en la fe. 30 años de su vida íntima, nuestro Señor lo dedica a Nuestra Señora y a San José. Y solo 3 años de su vida pública para el resto del mundo. O sea, el resto somos el resto. Nuestra Señora y San José están en un lugar privilegiadísimo, porque es ese momento que podemos considerar como los años más floridos de la vida de nuestro Señor, dedicados ¿a quién? A la Santísima Virgen y a San José. Ahora, resulta trascendental, obviamente, y más que fecundo, que esos años largos en la formación hayan sido dedicados y hayan sido combinados, digamos, o enriquecidos a través de esa comunicación o de ese intercambio de formaciones entre los padres y el hijo. Y solamente 3 años de vida itinerante o 3 años de vida pública. Eso es muy bonito. Son 30 años de vida familiar y 30 años de vida apostólica. Bueno, hasta ahí. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Cierto que sí? Este es un tema muy interesante porque este tema también nos abre horizontes al respecto de lo que hablábamos en clases anteriores. La grandeza de Nuestra Señora. O sea, a veces uno la ve ahí y la considera una imagen muy bonita, y fue la mamá de Jesús y lo cuidó, y ella estuvo en las bodas de Caná y le pidió el milagro a Jesús porque ella quería mucho a las familias y quería que todo le saliera muy bien en la fiesta. Entonces se acabó el vino y haga el milagro del vino, y se queda uno como en esa visión hasta naturalista y reduccionista de la Santísima Virgen. Esto va mucho más allá. De tal manera, Nuestra Señora se considera como la mejor discípula del Señor, porque fue formada por el propio Nuestro Señor. Mejor dicho, qué tierra más fértil que Nuestra Señora para que se siembren las enseñanzas de Nuestro Señor. Ella fue la única que dio el 100% de cosecha, la única. San Juan, discípulo amado, perfecto. San Pedro, el discípulo que más amaba, perfecto. El otro, Pablo, el intrépido, el conquistador, maravilloso, nada que ver con Nuestra Señora. Ella fue la única que dio el 100% de la cosecha. De tal manera que escuchamos una exclamación por allá en Lucas capítulo 11, en el versículo 27, que dice: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Qué responde nuestro Señor? Más dichosos los que oyen la palabra de Dios y la practican. A ver, de los que están aquí en línea, ¿quién me hace una exégesis o una hermenéutica de esta perícopa de la Sagrada Escritura? Una explicación cortica. ¿Qué se les ocurre en esto? Pues parece una contradicción. Yo no sé quién fue el que gritó por allá en medio del público. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y después de que todo el mundo, nuestro Señor dice: más dichosos los que oyen la palabra de Dios y la practican. ¿Cómo así? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? Eso no le van a meter ningún lenguaje así, pues, metafísico, ni no. ¿Qué entienden por eso? Parecería una contradicción, ¿no? ¿Cómo así que el seno que me llevó y los pechos que me aguantaron? Más bien, dichoso el que oye la palabra de Dios y la practica. Eso sí, pero lo otro no. Lo otro lo puede hacer cualquier, no sé. ¿Qué dicen? A ver. 5, 4, 3. Nadie se anima. Hay que errar hasta con convicción. Eso yo creo que eso lo forma a uno para hablar en público. Yo me acuerdo la primera vez que me pidieron que hiciera una meditación sobre la visitación de Nuestra Señora. Me dijeron 5 minutos antes, delante de un auditorio que ven ahí unas 800 personas. Una parroquia en Bogotá, San Juan de Ávila. Me entregaron la Biblia y me dicen: mire, le toca a usted ahí, dice la meditación sobre los misterios del rosario, le toca a usted 5 minutos. Yo dije: a la mano de Dios, el Espíritu Santo, vamos a hablar con convicción. Yo ni me acuerdo qué dije, pero por lo menos no me lapidaron. Errar con convicción, por lo menos. Eso lo forma uno mucho como conferencista. Dale, les doy una pista. Yo me arriesgo. Bueno, a ver, dale. Camilo, yo me arriesgo porque de hecho es uno de los pasajes bíblicos que a mí más me gusta con respecto a esa alabanza que el Señor hace de Nuestra Madre Santísima. En ese pasaje y en el otro, donde le dicen al Señor que su madre y sus hermanos están afuera,
Y él dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Sí, ¿Cierto? Entonces, ahí mismo va. Ahí la respuesta es la misma. Pues para mí lo que el Señor dice acá, pues más dichosa es ella, no por ser mi madre en el orden de la naturaleza, sino porque ella es la primera que realmente escucha, la primera que realmente cumple la palabra, la primera obediente, la primera humilde, la primera esclava, la primera que realmente hace suya la voluntad del Señor. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento se dirigía a Israel y decía, escucha Israel, Shema Israel, ella es la primera que escucha y la primera obediente. Entonces, más privilegiada es ella por eso que por el hecho de ser su madre en el orden de la naturaleza. Pensaría yo que eso es lo que implica. Está bien, sí. No es eso. Perfecto, Adriana, es eso, tal cual. Cuando tú recuerdas ese pasaje de la Sagrada Escritura sobre escucha, aquel escucha de Israel, ese Israel ahí podemos leerlo como una prefigura de la iglesia o una prefigura de la Madre de Dios, porque de hecho es la única que escucha, porque en su totalidad el pueblo de Israel no escuchó, tanto así que el pueblo de Israel fue aquel mismo que provocó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto de la Sagrada Escritura es clarísimo. Ahí Lucas, cuando Lucas consigna esto en su texto, que de hecho Lucas se embebió muchísimo de Nuestra Señora para escribir este evangelio. Por eso es ese evangelio tan detallado al respecto de la infancia, porque lo habrá escuchado de boca de Nuestra Señora en Éfeso, habrá convivido con Juan también, y en medio de eso, en medio de ese convivio con Nuestra Señora y con Juan, obviamente se embebió de esos detalles de la infancia de nuestro Señor. Pero cuando este texto de Lucas en el capítulo 11, versículo 27 dice, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, pues nos dice un momentico, y tal cual lo que tú estás diciendo, él saca a relucir una importancia sobrenatural por delante de un oficio, digámoslo así, o de una obligación natural de una madre. O sea, Nuestra Señora era mucho más que ser simplemente una cumplidora de unas obligaciones meramente naturales o inclusive culturales. Nuestra Señora estaba de verdad, había sido colocada ella en un podio por encima de todos los demás que escuchaban la palabra de Dios, era por este detalle. Oía la palabra de Dios, escuchaba la palabra de Dios y la practicaba. O sea, ella es más dichosa por eso que por lo otro, pero no quiere decir que por lo otro no sea dichoso. Nuestro Señor dice ahí, más dichosos. O sea, ella es más dichosa por oír la palabra de Dios y practicarla, pero también es dichosa por lo otro, pues haber llevado en su seno a nuestro Señor, primer sagrario vivo, y haberlo alimentado. O sea, ya no fue solo en su vientre con la sangre, sino que ahora con su leche Nuestra Señora amamanta y alimenta, ayuda a crecer corporal, y como lo vimos ahora, cuando hablamos de nutricia, ese nutricio de nutrir va mucho más allá de un alimento material, así como las consideraciones que hicimos en algún momento al respecto de San José, pater nutritio, ¿no? Ese padre que alimenta a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso como un elemento a partir de ese papel de educadora de Nuestra Señora. Ahora, para hacer dar algunos detalles más particulares al respecto del corazón. ¿Por qué el corazón? Vamos a tomar algunas consideraciones de Santo Tomás de Aquino. Por allá en la Cuestio 5, artículo 1, Santo Tomás de Aquino va a decir, leo textualmente, propia honor exhibetur toti rei subsistenti. Entonces, cuando damos culto al corazón inmaculado de María, honramos a la persona de la misma Santísima Virgen. Oído, el honor y culto que se da de un órgano del cuerpo se dirige a la persona. Repito la frase de Santo Tomás porque es muy precisa, el latín es mucho más preciso que el español. Proprie honor exhibetur toti rei subsistenti. El honor y culto que se da de un órgano del cuerpo se dirige a la persona. El amor al corazón de María se dirige a la persona de la Virgen. Está significada esa persona de Nuestra Señora en el corazón. Una persona puede recibir honores por diferentes motivos, por su poder, por su autoridad, por su ciencia, por su virtud, en fin, por diferentes capacidades accidentales. La Virgen es venerada en la fiesta de la Inmaculada
es venerada en la fiesta de la Inmaculada, es venerada en la fiesta de la Visitación, es venerada en la fiesta de la Maternidad, de la Asunción. Tiene diferentes cultos, la liturgia ha ornado de alguna manera el año litúrgico, lo ha terminado adornando con esa serie de festividades alrededor de Nuestra Señora. El culto al corazón de María, al corazón inmaculado de Nuestra Señora, es del todo particular dentro de todas las advocaciones y todos los cultos de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque ahí está su amor. Entonces la caridad permanece, la caridad transforma. Entonces, cuando hablamos de corazón, el corazón significa la persona, pero en el corazón está envuelto también el amor. Y el amor transforma, el amor educa. El amor es una manera de traer al presente al propio nuestro Señor Jesucristo, porque es la sabiduría eterna y encarnada. Esa sabiduría eterna y encarnada, al momento de encarnarse, lo hace por amor. O sea, el amor termina siendo el motivo y el motor y el dinamismo de las acciones más elevadas dentro del plano natural, y en el plano sobrenatural, la manera de ligarnos con Dios de una manera más perfecta. Es más elevado buscar la salvación por amor a Dios que buscar la salvación por temor a la condenación. Obviamente es más perfecto buscarla por amor a Dios. Y todas las culturas, lo que les decía ahora, ha visto simbolizado el amor en el corazón. En el de María, entonces, honramos de manera especial esa vida moral de Nuestra Señora. Los pensamientos de Nuestra Señora, los afectos de Nuestra Señora, sus virtudes, sus méritos, su santidad, su grandeza, su hermosura física y espiritual, su amor a Dios, el amor a nuestro Señor Jesucristo, el amor a San José. Al honrar el corazón de María lo abarcamos todo, porque es como que el templo de la Santísima Trinidad, ese remanso de paz, esa tierra de esperanza, ese paraíso del nuevo Adán, que también es un cáliz de amargura, es un cáliz de pena, de dolor, pero también de gozo. Entonces hay una serie de sentimientos inclusive encontrados a la hora de yo acercarme a esa devoción al Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María se populariza de manera especial. Entonces, cuando consideramos Fátima, por ejemplo, Nuestra Señora lo dice clarísimamente. Mi hijo quiere que sea difundido en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, o sea, con todas las letras. Entonces, el Inmaculado Corazón es el cerne de Nuestra Señora. Y esto tiene que quedar muy claro a la hora de contemplar las grandezas del Inmaculado Corazón de María. Y el Corazón de María, entonces, históricamente, aparece en el siglo I, cuando al hablar de Teotocos, la maternidad divina, bueno, digamos, es un desarrollo posterior dentro de la Iglesia. En el siglo XIII, por ejemplo, cuando ya aparece la devoción al rosario también me invita a mí a asumir algunas características propias de aquel que es devoto del rosario, porque Nuestra Señora hace unas promesas con respecto al rosario, pero también hay una serie de exigencias que acompañan la devoción al rosario. Por ejemplo, al pedir, digamos que se vuelve fundamental, una de las peticiones en el Santo Rosario, obviamente es el de la conversión, o sea, una transformación, buscar una semejanza con Nuestra Señora. Aparece en el siglo XIX, pues, además de otras consideraciones al respecto de las grandezas de Nuestra Señora, aparece ya en el siglo XIX la Inmaculada Concepción, y la Asunción toma fuerza a finales del siglo XIX hasta que en el siglo XX se consagra ya como un dogma, Asunción y la Inmaculada. Se extiende la devoción a Nuestra Señora a mediados del siglo XIX, al Inmaculado Corazón de María. Uno de los grandes devotos del Inmaculado, propagadores de la devoción al Inmaculado Corazón de María, son San Bernardino de Siena y San Juan de Ávila. Cuando hablamos de mística y de padre de la espiritualidad, hablamos de San Juan de Ávila, hay que tomarlo en consideración. Y en el siglo XVII, San Juan Eudes es el que empieza a entablar esta unión tan específica del Inmaculado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Aparece un santo español que inclusive fue obispo de Cuba, que funda una congregación, la Congregación de los Misioneros del Corazón Inmaculado de María. Eso es en el siglo XIX. San Antonio María Claret.
aquel que dijo tantas veces, a Dios rogando y con el mazo dando, muy español, ¿no? San Antonio María Claret, fundando esta congregación, obviamente uno de los pilares fundamentales de esta congregación no es solo tenerle devoción a Nuestra Señora, sino propagar la devoción a la Santísima Virgen. En el siglo XIX también. Y en el siglo XX, entonces, el gran golpe, el gran trampolín de la devoción al Inmaculado Corazón de María es Nuestra Señora, la manifestación de Nuestra Señora en Fátima y el pedido de la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Que después en el año, si yo no me equivoco, si alguien me corrige y tiene en la cabeza, 1954, Pío XII hace la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Sin embargo, no toma en consideración todos los elementos que Nuestra Señora puso como condición, porque es que había una serie de elementos particulares para que esa consagración fuera como Nuestra Señora la pidió. Pero en el año 54, Pío XII consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María. Y ahí pues viene otro despliegue más especial de la devoción al Inmaculado Corazón. Ahora bien, vamos bien de tiempo. El corazón entonces desarrolla un lazo invisible pero irresistible de fortaleza que nos une con Dios, con los hombres y con las criaturas. Entonces, cuando yo hablo de devoción al Inmaculado Corazón de María, es una manera de yo unirme de una manera más especial a nuestro Señor Jesucristo. Me fortalece esa unión con Él, con Dios, con los hombres y con las criaturas. O sea, mi consideración, inclusive mis consideraciones ecológicas, miren esto, hasta dónde llegan las consecuencias de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Mis consideraciones ecológicas, a partir de una auténtica devoción a Nuestra Señora, cambian de profundidad y de matiz. Porque yo voy a considerar esa devoción al Inmaculado Corazón de María, permite que yo tenga unas consideraciones más especiales para con la naturaleza, como criatura de Dios. El hecho de admirar un panorama, el hecho de cuidar las criaturas, todo con un equilibrio, obviamente, dejarla a cada uno en su lugar y no llegar a colocar en la categoría de personas a los animales. Pero es una serie de circunstancias del día a día que se perfeccionan a partir de esa devoción al Inmaculado Corazón de María. El corazón de Nuestra Señora entonces va a expresar, obviamente, el corazón físico, ese corazón físico de Nuestra Señora que latía en el pecho, que entregó la sangre más pura para formar la humanidad de Cristo, aquel corazón que escucha las palabras o que siente las palabras del profeta Simeón cuando dice que una espada volverá a atravesar tu corazón de madre. Para Nuestra Señora queda más evidente ahí cómo el dolor y el gozo van a ir acompañando la vida de ella hasta el momento de lo alto del Calvario. Y es curioso lo que se da en el corazón de Nuestra Señora en lo alto del Calvario, porque Nuestra Señora hasta allá tenía unos gozos inenarrables. O sea, si un ciego de nacimiento, si un paralítico de nacimiento, si un leproso quedaba extasiado al momento de recibir semejante generosidad de Nuestro Señor, curándole la piel, curándole la vista, permitiéndole caminar. Imagina la alegría de una persona que nunca, o sea, yo me acuerdo la historia de este niño, yo no me acuerdo el nombre de él, pero uno de los primeros milagros en Lourdes, en el siglo XIX, es una historia impresionante, son milagros que están documentados. Este niño llegó con muchas dificultades con su madre, acompañado de su madre, llegó a la gruta de Lourdes. Obviamente en el siglo XIX las condiciones de transporte y todo eran mucho más complejas, ferrocarril, el tren y el automóvil, pues obviamente no existían, o sea, un periodo final del siglo XIX, y la movilidad en esa época era mucho más compleja. Pero la historia de Lourdes había atravesado, pues, como ningún otro vehículo, había atravesado la geografía europea y se había dado a conocer. Y una madre tenía a su hijo enfermo, el niño tenía un problema muy grave y no podía ver. Cuando llegó a Lourdes, al niño lo examinaron. Y evidentemente los médicos, eso es muy interesante que lo supieron hacer en Lourdes. Hay un examen médico para enfermos antes y después de haber entrado a las piscinas. El voluntario, todo eso también. Pues, yo, por ejemplo, entré a las piscinas de Lourdes 2 veces y nunca me revisó un médico. Pues, en condiciones especiales lo revisas que un médico antes y después si uno tiene una enfermedad grave y quiere hacer todo el proceso. Bueno, este niño, ahí lo evaluaron los médicos antes, perfecto. El niño tenía el globo ocular aquí, ¿cierto?
en la cavidad ocular tenía el globo ocular, pero no había nervios, entonces no había ningún tipo de comunicación entre el globo y el cerebro, por lo tanto el niño no percibía nada, o sea, ciego, radicalmente ciego, o sea, la bolita del ojo estaba ahí sin cumplir ningún tipo de visión, de visión. No podía ver, obviamente. El niño entró al agua con la mamá. Para que se hagan una idea, no sé quién ha ido a Lourdes, pero ya tenemos que ir a Lourdes en algún momento. He organizado un tour en mayo del año pasado y la pandemia, en algún momento lo reactivamos y nos vamos para Lourdes. Lourdes, Fátima y muchos otros lugares. Bueno, entonces las piscinas de Lourdes, hagan de cuenta que es... ¿Cuánto tendrá cada piscina, no? Una piscina, digamos, imagina, no sé, el parque de las aguas, pues, no, nada que ver. Las piscinas de Lourdes es más o menos, yo diría que 1,5 metros, poco más de 1,5 metros de ancho por unos 2,5 metros de largo. Entonces uno baja unas escaleritas, le ponen una toallita medio pañal, medio, ¿no? Porque uno se retira prácticamente toda la ropa y entra con esa toallita, esa pijamita y al agua. Y hay unos voluntarios que están adentro, piscinas para damas y piscinas para caballeros. Cuando yo entro, bajo la escalerita, se cierra una cortina, entro yo solo y está el voluntario ahí. Entonces el voluntario me dice 1, 2, 3 y me sumerge pues en la piscina. No es que yo, no, es todo muy organizadito. Y eso es con tiempo, porque eso son unas filas, hay que llegar allá antes del alba, pues. Y ya los sumergen a uno, usted sale, obvio, agua, mojado. Algo muy particular, y eso lo conversamos la primera vez que entramos a las aguas de Lourdes. Y yo nunca pedí una toalla, yo salí de ahí, me vestí, pum, pam, y cuando salí ya de los cuarticos ahí, de las rejas, seco, totalmente seco, la ropa seca, o sea, vaya usted a un río, se moja y se pone la ropa encima, ¿cómo queda? Eso hasta le queda difícil caminar a uno porque uno queda medio empapado, nada, cero, increíble. Y una sensación interior así como de que me bautizaron, me rebautizaron y como que me hicieron un lavado interior. Es impresionante lo liviano que uno se siente cuando sale del agua de Lourdes, una cosa. Bueno, el caso del niño fue diferente, porque cuando la mamá lo fue a sumergir en el agua, lo sumergió así, cuando lo fue a sacar, el niño empezó a gritar, la mamá no, desesperada, no, el niño ahora quién sabe qué le dio, yo le traje aquí para curarlo y ahora quién sabe qué le pasó a este niño. Y resulta que el niño empezó a gritar, pero de la emoción y de la impresión, porque el niño, por ese problema que tenía, no sabía lo que era un árbol, no sabía lo que era una montaña, no sabía lo que era una nube, no sabía lo que era el rostro de la mamá, no sé por lo que había palpado en algún momento. El niño empezó a gritar y a señalar, ¿qué es eso? Entonces la mamá, no, eso es un árbol, ¿qué es eso? Entonces el niño empezó a ver, era evidente. Entonces por allá le hacían así, el niño sí, pues distinguía los movimientos. No, esto está... Lo cogieron al niño y lo llevan donde los médicos. Sacaron el informe anterior, vamos a hacer la evaluación al niño. El niño sería tal cual, no tenía nervio óptico, el niño tenía su globito ahí, pues, y el niño veía, distinguía. Entonces aquí están, claro, no sabe que era un color rojo y un amarillo. Estas dos paletas son iguales, el niño, no, increíble, pues levanta esta mano, el niño levanta, pues, evidente que el niño estaba viendo. Eso es un boom en Europa. Tanto que un médico que estaba ahí, yo no sé si era bautizado o no, pero el tipo tuvo una conversión impresionante y se agarró maleta, hizo maleta y dijo, me voy por toda Europa a hablar de Lourdes. Y me llevo esta familia. Y se llevó la mamá y el niño para hablar del milagro de Lourdes. Y señalando en sus conferencias al niño. Y este niño es así, hacía todo pues el diagnóstico del niño. Un milagro impresionante. ¿A partir de qué? De las aguas de Lourdes. Eso es impresionante. La alegría de la mamá, imagínense ustedes, la alegría de la gente que estaba ahí, ¡wow! La impresión. Uno escuchando la historia, uno dice, impresionante, un milagro. A Nuestra Señora, imaginen ustedes la sensación de ese niño, ahora imaginen la sensación del leproso que es curado por nuestro Señor. Ese paralítico que no sabe lo que era caminar. Es más, el paralítico fue curado por nuestro Señor y el paralítico salió caminando, o sea, fueron 2 milagros. Se curó de la parálisis y aprendió a caminar, porque él no sabe caminar, obviamente, si nunca había caminado, no sabía caminar, y el paralítico salió cargando su camilla, o sea, fueron 2 milagros. Entonces, sabiendo eso, Nuestra Señora se entusiasmaba más que el mismo paralítico de nacimiento.
viendo el ciego que recobró la vista con nuestra señora se animaba y se entusiasmaba y se alegraba más de lo que se alegraba ese ciego que había recuperado la vista. Entonces nuestra señora, todos esos gozos de Nuestra Señora se matizaban, contrastaban o se enriquecían con los dolores, viendo a nuestro Señor cómo era traicionado, inclusive por muchos de los que empezaban a seguirlo en un principio. Nuestro Señor seguro que movía masas y la gente se movía alrededor. Esa masa se fue filtrando, fue disminuyendo y cada vez eran más pocos que dejaban atrás las maravillas que habían tenido esos impactos con nuestro Señor Jesucristo, las dejaban atrás. ¿Por qué? Por egoísmos, por cortos de visión, de espíritu, de admiración, y se iban alejando de nuestro Señor. Y eso también producía un dolor en la Santísima Virgen, porque ¿quién más que Nuestra Señora consideraba el amor con el que nuestro Señor Jesucristo le decía a uno que otro, mira, y le contaba la historia de las, no sé, cuando contaba la parábola, las lámparas por acá, la de la cizaña por acá, la de no sé qué por acá, y la gente entraba por acá, salía por acá, y nuestra Señora percibía eso. La Santísima Virgen viendo el público percibía quién escuchaba la palabra de Dios y como que se le iluminaban los ojos. Y otros, como que el corazón se volvió una roca y se alejaban de Nuestra Señora. Eso traía dolor a Nuestra Señora. Entonces son gozos de Nuestra Señora, son dolores de Nuestra Señora, son ilusiones de Nuestra Señora. Seguro que una de las ilusiones de Nuestra Señora era que Nuestra Señora empezara a predicar y todo el mundo flectate lleno de rodillas porque este es Dios. No, Nuestro Señor pasaba inadvertido delante de muchos que no tenían fe o que ahogaban, asfixiaban la fe. Desilusión de Nuestra Señora al respecto de esos que acercaban a Nuestra Señora. Que viendo Judas, Nuestra Señora ya veía las debilidades de Judas y seguramente Nuestra Señora trataba de animarlo a Judas y de colocarlo ahí como más cerca de Nuestro Señor a ver si él... Llegó un momento en que Judas dijo no. Y Nuestra Señora cuando vio la traición de Judas en la última cena, a Nuestra Señora seguro ella sintió un dolor en el corazón impresionante porque ese que estaba ahí Judas estaba llamado a tener un brillo especialísimo en el colegio apostólico y le había dado la espalda a nuestro Señor, fruto de qué? Del egoísmo, la avaricia, en fin, todos los pecados que ustedes puedan sumar ahí son nada en comparación con lo que se movió dentro del corazón de Judas. Como se decía al respecto de un político del ancien regime, todos los vicios en él se disputaban el primer puesto, seguramente en Judas también, y Nuestra Señora peleando en el sentido espiritual, conquistando gracias para Judas y Judas rechazando las gracias que Nuestra Señora conquistaba para él. Una mirada de nuestro Señor, una palabra de aliento de nuestro Señor y Judas, corazón duro, hasta que lo entrega por unas monedas. Entonces todo esto se va moviendo ¿dónde? En el corazón de Nuestra Señora. Entonces son sueños, anhelos, alegrías, ilusiones, dolores, gozos, todo eso. Cuando yo considero el Inmaculado Corazón de María, es un tesoro, es un paraíso lleno de contrarios armónicos, como dice San Ignacio de Loyola, como que parecen contradictorios, pero que se complementan. Porque eso es lo que le da grandeza a Nuestra Señora, esa armonía que hay entre el dolor y el gozo, entre la esperanza y la desilusión, porque ella se mantiene siempre llena de fortaleza y va siempre para adelante. Y termina siendo un modelo para nosotros. Todo lo que yo pueda encontrar en la vida tiene que ser para mi crecimiento espiritual. Y cuando yo veo las situaciones diarias en función de una visión cristiana a partir de los ojos de Dios, todo es bueno. Todo es bueno. Todo es bueno que Pablo dice, todo para el bien de los justos. Eso no crean que es retórica de Pablo en sus cartas, no. Es todo para el bien de los justos. Tanto es todo para el bien de los justos que la muerte del propio Dios en el alto de la cruz fue para el bien de los justos. Tanto que esas desilusiones de nuestra vida también terminan siendo para el bien de los justos, porque a partir de eso nuestra vida se vuelve más emprendedora en la oración para la conversión de los pecadores, inclusive por nuestra conversión. ¿Listo? Bueno, preguntas. Camilo, yo tengo una. Dime, sí. A ver, mi pregunta es la siguiente. Yo he escuchado, yo no me atrevería a decir que te lo escuché a vos, o yo no sé a quién, pero he escuchado que Nuestra Señora en el momento de la encarnación, antes de concebir al Señor en su vientre, lo concibió en su corazón, ¿cierto? Y que
es tal, pues de ahí la unión tan grande que hay entre el corazón de la Santísima Virgen María y el Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? A tal punto que uno podría pensar que ella, de cierta manera, sentía lo que nuestro Señor sentía. Entonces, si hablamos de dolor, ella sentía dolor. Si hablamos de alegría o inclusive el amor con el que nuestro Señor amaba y hacía cada milagro, pues ella también lo sentía en su corazón, porque hay una unión muy estrecha de esos dos corazones, ¿cierto? Entonces yo quisiera como que nos explicaras un poco eso, como esa unión de esos dos corazones y hasta qué punto ella percibía esas sensaciones, no sé si desde el punto de vista también sensorial, o sea, si físicamente lo que él sentía ella lo sintió, porque entonces yo aquí me empiezo a imaginar, por ejemplo, en la pasión, todo eso, o sea, no solamente era el dolor en el alma, sino que quizá ella también experimentaba ese dolor que él estaba padeciendo físicamente. Entonces quisiera que me explicaras un poco eso, por favor. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Lo que dices al principio de las consideraciones en la Anunciación, sí, no, lo habré comentado en alguna aula, en algún momento, y tiene que ver con consideraciones o especulaciones propias de la Mariología. Eso es, pues, digamos que palabra común en medio de los teólogos que hacen alguna hermenéutica o alguna exégesis al respecto de la Anunciación. De hecho, me acuerdo que el Monseñor Juan Cladías, uno de los profesores que tuvo de Mariología, Monseñor Juan Cladías hacía esa consideración al respecto de la Anunciación y decía, justo en el momento en que Nuestra Señora termina de concebir lo que sería interiormente, a partir de la lectura de las Escrituras, Nuestra Señora empieza a concebir lo que sería ese niño Dios, lo que sería ese niño Jesús, que va a ser el Salvador de los hombres. Nuestra Señora lo considera y lo estructura interiormente. Cuando termina ella de consolidar esa imagen de lo que va a ser el Salvador, el Mesías, ahí viene el ángel. O sea, como que Nuestra Señora termina siendo ese eslabón que une el Antiguo Testamento con el Nuevo, pero en la realización de las profecías. O sea, es en el corazón de María que se realizan las profecías del Antiguo Testamento. Y eso es muy bonito. O sea, el corazón inmaculado de María es el lugar profético donde se consolidan y se hacen realidad los textos del Antiguo Testamento relacionados con el Mesías. Porque ella, ¿quién más que Nuestra Señora para hacer una lectura y una explicación o más bien nutrirse del néctar del Antiguo Testamento como Nuestra Señora? Nadie. Entonces ella estaba haciendo esa consideración espiritual interior, un momento de oración, de meditación, la meditación más elevada que se podía hacer al respecto de esa criatura, de ese Salvador que venía aquí, del Mesías que venía a salvar el pueblo de Dios. Esa consideración la hace Nuestra Señora. Entonces, ese vínculo de Nuestra Señora con Dios existe obviamente antes del momento de la encarnación, como ninguna otra criatura. O sea, si Moisés tuvo una unión impresionante con Dios, subía a lo alto del monte y entonces en el, no sé, monte Oreb, tal, él hablaba con Dios y hablaba con Dios y Dios le hablaba y él escuchaba a Dios, puede ser en su interior, puede ser la voz del trueno, lo que fuera, pero o sea, hablar con Dios, eso es una cosa que él sentía que tenía una comunicación. O sea, Nuestra Señora tenía una comunicación con Dios antes de la encarnación superior a la de Moisés. O sea, si Moisés tuvo algún tipo de comunicación con Dios, era una prefigura y una vaga imagen de la comunicación que Nuestra Señora iba a tener antes de la encarnación y después de la encarnación, una comunicación con Dios, inclusive, no solamente física, sino una comunicación a distancia. Eso de que, inclusive me acuerdo que en algún momento leí eso, a Monseñor Juan Cladías lo contó también, un experimento que hicieron con una conejita. Le sacaron las dos crías y una se la llevaron a no sé cuántos kilómetros de distancia y la otra cría se la dejaron al lado a la conejita y le pusieron una serie pues, de aparatos a ella para medirle todas las manifestaciones de su cuerpo, etcétera, todas las alteraciones físicas y empezaron a hacerle una serie de, no eran propiamente mutilaciones, pero sí pues, pinchazos y digamos, pruebas de sensibilidad a la cría. Y la mamá se alteraba. Físicamente la mamá
la conejita se alteraba. Entonces era impresionante cómo había una conexión natural, porque yo no puedo decir aquí que, no, la intuición de la conejita, es una intuición de la conejita, es una conexión natural que hay entre las madres. Entonces, esa conexión de la naturaleza humana de Nuestra Señora con la divinidad en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo era impresionante. Que se daba no solamente por la palabra y la mirada, porque por la mirada, eso que a veces, yo sé que es muy así entre los esposos, el esposo está haciendo algo que no debe y la esposa lo mira y ya le dijo, no haga eso, mañana hablamos, o sea, le dijo todo con la mirada. Se comunica, uno se puede comunicar con la mirada, ¿sí o no? Que eso es así. Ahora nuestra Sara también se comunicaba con la mirada, así como la mamá también ve al niño y no solo para que va a regañarlo, porque la mirada de regaño es muy característica, sino que se comunica y el amor se transmite. Entonces uno dice una mira, la otra vez hablábamos de eso, podíamos hacer un relato al respecto de las miradas en el Evangelio de Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo y de las miradas de los otros para con nuestro Señor Jesucristo. Así como se dieron las famosas lágrimas o la famosa lacrimación de San Pedro durante toda la vida, que dice la tradición que se le formaron 2 surcos acá, de tanto que lloró su pecado y su negación a nuestro Señor Jesucristo. La mirada de dolor de nuestro Señor viendo a Pedro, la última mirada de Nuestra Señora con nuestro Señor en lo alto de la cruz, la mirada de San Juan con Nuestra Señora cuando Nuestra Señora se entrega en las manos de Juan para cuidarla. Ustedes imaginan la impresión de Juan recibir semejante regalo y semejante responsabilidad. Entonces había una comunicación de vistas, sí, de miradas. Había una comunicación también de corazón. Entonces esa comunicación del corazón permanece antes de la encarnación, durante la encarnación por el proceso de gestación, y después de la encarnación permanece hasta hoy en día, ¿a través de qué? De ese vínculo emocional y espiritual que existe entre Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que un San Juan Eudes va a considerar prácticamente como un solo corazón. Porque es que a la hora de nuestro Señor actuar, cuando actuaba nuestro Señor, digamos así, en bodas de Caná, en la boda de Caná queda clarísimo que nuestro Señor Jesucristo hace lo que Nuestra Señora quiere que Él haga porque es lo que Él iba a hacer. Ella dice, hagan lo que Él les diga. ¿Por qué? Porque es que Nuestra Señora ya sabía que era lo que Él iba a hacer. Era lo que ella hubiera hecho si hubiera sido nuestro Señor. Entonces hay tanta comunicación de voluntades que lo que uno hacía perfectamente lo hubiera hecho la otra. En esa línea es que va esa comunicación de voluntades. Por eso es que es importantísima, y con esto termino, la comunicación de alma que nosotros podamos tener con la Santísima Virgen, con Nuestra Señora. Porque cuando yo le pido a Nuestra Señora que interceda por mí, cuando ella va a interceder con toda la fuerza de voluntad que nuestro Señor Jesucristo quiere entregarnos hacia nosotros, un favor o un merecimiento. No hay diferencia. Si María pide, yo quiero que a este hijo le des el pan, es porque nuestro Señor quiere darnos el pan. Si Nuestra Señora dice, yo quiero que le des salud, es porque nuestro Señor quiere dar la salud. Por eso es que la mejor manera de conquistar de Dios, y por eso Nuestra Señora es llamada la omnipotencia suplicante, la mejor manera de conseguir de Dios es a través de Nuestra Señora. Porque de tal manera el corazón está unido a Él, al corazón de Jesús, que terminan siendo un mismo deseo, un mismo querer. ¿Está bien? ¿Hasta ahí entendido? ¿Quedó claro, cierto? Listo. Voy a terminar entonces con esto. Termino con esto. Es que aquí hay muchísimas cosas para estar. Hablamos bueno, podríamos hablar del cuello del cuerpo místico a partir de la consideración del Inmaculado Corazón de María. Esto es una maravilla, pues una maravilla. Bueno, entonces el corazón de María es un corazón humano, obvio. Ahí no está involucrada ni la persona divina, nada. El corazón humano de Nuestra Señora es humano. Pero dentro de lo humano, lo más humano. Pero lo más humano no en el sentido en que tiene más capacidad inclusive de errar, porque uno diría, pues tiene más concupiscencia. No, en Nuestra Señora no hay concupiscencia. Es muy humano en cuanto el humano debería alcanzar la perfección. O sea, lo más humano de un corazón en cuanto a perfección es el de Nuestra Señora. Es el corazón de madre. Y por eso no se habló en ningún momento del Inmaculado Corazón, podría ser Inmaculado Corazón de San José. ¿Por qué no? Sin embargo, la devoción que se desarrolló fue a partir del Inmaculado Corazón de María, que es un corazón de madre. Padre es padre, pues, y aquí no es ni excluyente, ni nada, es lo que la naturaleza nos expone. Es como la naturaleza
nos forma pedagógicamente. El padre tiene un papel indispensable y fundamental. La madre tiene un papel indispensable y fundamental. Pero cuando hablamos de corazón, entonces hay que hablar del corazón de madre. Todos los hombres, y esto es una doctrina asumida inclusive por San Luis María Grignón Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, todos los hombres hemos sido engendrados en el corazón inmaculado de María. ¿Por qué? Clarísimamente lo dice Juan, capítulo 19, capítulo 19, versículo 26. Mujer, he ahí a tu hijo, lo que recordamos ahora de San Juan. Cuando nosotros escuchamos esas palabras de nuestro Señor en lo alto de la cruz que dice, mujer, he ahí a tu hijo, ese hijo se filia a Nuestra Señora a partir de esa posibilidad de gestación que viene con el Espíritu Santo. Nuestra Señora nos gesta a partir de la gracia, nos gesta para la vida de la gracia. Ella que es llena de gracia, nos gesta dentro de la iglesia para que podamos nacer a la gracia de Dios. San Juan nos representa a todos. Y el porque amo mucho, San Juan amó mucho, mereció el que fuera entregada a Nuestra Señora en sus manos, o sea, un regalo impresionante. El amor a su hijo, el amor de Nuestra Señora a su hijo y a sus hijos es tan entrañable y tierno que guarda en su corazón las acciones más insignificantes de sus hijos, hermanos de su hijo Jesús, el hermano mayor. Cualquier acto de culto, de veneración que podamos darle a Nuestra Señora, ella lo recibe con una grada impresionante. Yo no sé si en las glorias de María, no es el mismo San Luis María Grignón Montfort que da ese ejemplo. Está la Madre Reina y está el Hijo que es Rey. La Madre Reina toma las ofrendas que le dan los campesinos, el vulgo de su feudo, del pueblo, del reino. Le envía al rey, ella recibe esas ofrendas, las envía a la cocina las lavan, ella manda a preparar un plato especial, entonces póngale un cierto almíbar a esto aquí, caladita, no sé qué, presenta unas fresas con unas peras, con unos no sé qué, así, le traes una bandeja de plata al hijo, ¡ah! Y este banquete, no, así te lo mandó tu hijo, aquel que tiene las tierras en aquella región, eso, al saco de peras y de fresas que le mandó ese señor en medio de una mula, no tiene nada que ver con lo que ella le presentó en una bandeja de plata. Se transforma ese pedido, esa plegaria. Y eso es fundamental a la hora de considerar lo que es el poder de Nuestra Señora para transfigurar nuestras oraciones. Se enriquecen, se aquilatan y se vuelven eficaces cuando colocamos las oraciones y las intenciones en las manos de Nuestra Señora. Entonces, son elementos: educadora, corazón de madre de Nuestra Señora, reflejo de las perfecciones y de la voluntad de María, es el corazón. Somos hijos de María a partir de esa posibilidad de generación que hay con el Espíritu Santo en el corazón inmaculado de María. Consideraciones especiales para que dejemos a Nuestra Señora ahí. Continuemos colocándola ahí en un altar privilegiado en nuestra espiritualidad y sepamos considerar lo que significa el Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. ¿Listo? Vamos a rezar entonces una Ave María a Nuestra Señora que nos prepare para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús mañana. Y los espero a las 10 de la mañana en Televid, porque mañana vamos a hablar del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Está bien? Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora